Muy buenas noches para todos. Soy estudiante de Administración de Empresas en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Y el día de hoy vamos a hablar de cultura política, recordando que la cultura política se define por cultura política de los valores, información y conocimiento que tiene una comunidad. Es necesario construir la formación política y ciudadana y de esta manera participar en todos los sistemas políticos existentes. Por eso, el día de hoy, de acuerdo al tema para la construcción del trabajo de contraste sobre los diferentes conceptos alrededor de la cultura política y consentimiento informado, se entrevistó a dos personas con las siguientes preguntas. La primera persona es Camilo Barrero. Camilo, feliz día para ti. Feliz día. Gracias. Te hago la primera pregunta. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Los tres conceptos se complementan. El gobierno es lo que nos rige, las entidades que nos rigen son gobernadas y por eso se llama gobierno. Nación es la cultura que compartimos con otras personas y llamamos a eso nación, ¿sí? Un territorio nacional compartido por diferentes personas. El Estado es el Estado, lo que nos caracteriza política y bueno, de las leyes se llama Estado. Bueno, Camilo, te hago la segunda pregunta. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? La democracia es lo que ejercemos, ¿sí? Se llama un Estado democrático porque tiene la acción de elegir a un gobernante, ¿sí? Participación política se hace referencia valga la redundancia, a la participación que tenemos todos los individuos de la nación, que es como ley y es una obligación que tenemos para ir a cumplir y elegir nuestros gobernantes. ¿Cómo defines política? ¿Cuál es la diferencia entre política y lo político? La política es como la cultura, como el Estado, como el gobierno, como lo que caracteriza la unión de unas personas, ¿sí? Por ideales, ¿sí? El político es la persona que aspira a tener el control del gobierno, ese ideal. ¿Qué elementos componen la cultura política? Bueno, la cultura política yo considero que es la unión, es la ideología de alguien, ¿sí? Se comparte eso. Cultura se hace referencia a un grupo de personas que comparten los mismos ideales, ¿sí? Yo considero que la cultura política es eso. ¿Qué elementos involucra al ser ciudadano y cómo definiría los derechos y deberes del ciudadano? Nos involucra primero, pues hablando de política, ir a las urnas, elegir nuestros gobernantes. En Colombia muchas personas no salen a votar, es la cantidad de dinero que gasta el Estado diariamente, elección en elección, para elegir, valga la redundancia, gobernantes. En Colombia tenemos mucha abstinencia, muchas personas no les gusta ir a votar. Y es algo que no está bien. Yo considero que eso debe ser un deber como ciudadano, ir a las urnas. Los derechos, pues tenemos derecho a elegir y a ser elegidos, ¿sí? Camilo, muchísimas gracias por permitirme realizar la entrevista contigo. Muchas gracias, Diana, una feliz noche. Gracias. Muy buenas tardes para todos. Soy estudiante de Administración de Empresas en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El día de hoy vamos a hablar de cultura política, recordando que la cultura política se define por cultura política de los valores, información y conocimiento que tiene una comunidad. Es necesario construir la formación política y ciudadana y de esa manera participar en todos los sistemas políticos existentes. Por eso, el día de hoy, de acuerdo al tema para la construcción del trabajo de contraste sobre los diferentes elementos alrededor de la cultura política y consentimiento informado, se entrevistó a dos personas con las siguientes preguntas. La primera persona es Jules Spoker Otálora. Jules, feliz día para ti. Te hago la primera pregunta. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno, Jules? Buenas tardes, Diana, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos los oyentes.
En este momento, pues bueno, la diferencia que maneja un Estado, una nación y un gobierno, básicamente es que en la nación son un grupo de hombres y mujeres que, determinados por una cultura y por unos arraigos, digamos, culturales en común, deciden y forman una nación. El Estado es ya cuando esas personas, esos hombres y esas mujeres de esa nación deciden conformar algo jurídico, ¿sí? Entonces hablamos de dos conceptos, la persona natural y la persona jurídica. Entonces ya la parte del Estado ya es la parte jurídica de esa nación. Y el gobierno ya viene siendo esas personas que, dadas, elegidas y nombradas, por decirlo así, en ciertos cargos, deciden mandar en el gobierno y tomar las decisiones que van a determinar, digamos, o van a regir el destino de un Estado o una nación. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? Van de la mano, Diana. La parte de la participación política y la democracia van de la mano. ¿Por qué? Porque la participación ciudadana es la que termina por determinar si hay una democracia o no hay una democracia dentro de un Estado. La participación es que las personas involucradas o no involucradas dentro de una nación en la parte política ejerzan su derecho a elegir, y digamos eso también es el mismo concepto de la parte de democracia. Entonces, ¿cómo defines política? ¿Cuál es la diferencia entre política y lo político? bueno, lo defino desde la búsqueda que hice en Wikipedia respecto a la parte de la política. Viene de la etimología latín de políticos, pero la razón como tal del significado de la palabra es de o para o relacionado con la comunidad, ¿sí? Con las personas que están a tu alrededor. Viene también el concepto de la política en el hecho de que todos somos, por decirlo así, personas políticos, o somos políticos. El político es la persona que ejerce un cargo, una decisión sobre todo un grupo de personas, una comunidad. Entonces, básicamente para mí uno es político hasta inclusive dentro de su casa, porque dentro de su casa usted vive en una comunidad, pero usted toma unas decisiones que van a regir el entorno de esas personas con las que estás conviviendo. ¿Qué elementos componen la cultura política? Bueno, esa fue como la pregunta más compleja que tuvimos, digamos, en la parte de la entrevista. Lo defino en tres conceptos, pues basado en lo que he leído y lo que he estudiado. En una orientación cognitiva, que es como la parte moral, digamos, de nosotros como seres humanos dentro de una convivencia, dentro de un estado. Y la otra parte es la parte afectiva, es cómo tú te sientes, o sea, respecto a las situaciones que pasan dentro de tu estado, dentro de tu país. Y la otra es una orientación evaluativa. Es la correlación que hay entre la parte cognitiva y la parte afectiva, y cómo puedes, digamos, en base a esos tres entornos, generar una cultura que genere soluciones a todo el sistema político de un país o un gobierno. ¿Qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definiría los derechos y deberes del ciudadano? Bueno, básicamente, ¿me repites otra vez la parte de la pregunta que... ¿Qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definiría los derechos y deberes del ciudadano? Los elementos que involucran al ser ciudadano en este ámbito político son la toma de decisiones que tú tengas respecto a la elección de uno u otro candidato, o de una u otra ideal, o de una u otra cultura dentro de la misma nación. Cuando hablamos de los deberes y los derechos que nosotros tenemos como ciudadanos, los otorga una constitución que de por sí tiene que ser aprobada por todas las personas involucradas dentro de la comunidad. Entonces, en ese concepto, digamos que el ser ciudadano y los elementos que involucran el ser ciudadano, está la parte de la sociedad, la democracia, el derecho al voto. Todas esas cuestiones, digamos así, hacen que funcione y que el ser ciudadano pues sea político y tenga sus derechos y sus deberes. Jules, muchísimas gracias por permitirme realizar esta entrevista contigo. Dale, gracias, Diana. Muy amable. Saludos a todos.